Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de mi storytelling. Quédate conmigo porque hoy te voy a contar cómo llegué a ligar en aplicaciones de búsqueda de pareja. Y te va a gustar porque tiene que ver con cómo he pillado las conversaciones de mi exnovio en una de estas aplicaciones hace muchos años. Soy Alexandra Ponescu, tu Love Coach. Quédate conmigo para un nuevo capítulo de Storytelling donde cuento un poco lo que a mí me ha pasado y lo que he aprendido a lo largo de los años. Todo esto se remonta a unos casi 13 años antes. Estaba yo viviendo en Tenerife y para aquel entonces salía con un francés. Llevábamos unos 2 años y algo saliendo. En total hemos salido 5 años y bueno, a los 2 años y medio ya más o menos vivía en su casa, tenía medio armario en su casa, dormía en su casa, lo hacíamos prácticamente todo juntos en su casa. Y un día al volver de trabajar, él tiene un hijo, su hijo para aquel entonces era pequeño, tendría unos 8, 9, 10 años, no recuerdo muy bien. Pues al volver de trabajar entró en casa y lo cierto es que el niño estaba mirando la tele y pensé, bueno, no lo voy a molestar. Como yo quería comprarme unos billetes para ir de Tenerife a Madrid a ver a mis amigas, pensé, voy a usar el ordenador que era de mi pareja para comprarme el billete para venir a Madrid. Mi pareja no tenía contraseña en el ordenador. Encima justo ese día el ordenador estaba en la barra de la cocina. En su casa había una cocina americana y dio la casualidad que estaba encima de la barra de la cocina con la tapa abierta. Era un portátil y me extrañó, pero dije, bueno, aprovecho, miro billetes y me compro el billete. Y fue lo que hice, me senté y el ordenador ya estaba abierto, sí, con la pantalla apagada, claro, y toqué con el dedo para poder acceder, ya que él no tenía contraseña. Y no sabes lo que me tocó ver. Dios mío, yo sonrío ahora porque me parece una tremenda movida, pero en esos momentos fue un gran shock porque lo que vi en el ordenador era su cuenta de Badoo, que para aquel entonces estaba como muy de moda, hace unos 13 años, la cuenta de Badoo de mi pareja abierta y las conversaciones abiertas. Se ve que mi pareja se había ido al gimnasio y se había olvidado de apagar el ordenador. Con las prisas, él siempre era de hacerlo todo a último momento. Y la verdad que ahora que lo recuerdo, otra vez me entra la risa floja. Fue un tremendo shock porque llevábamos ya 2 años y pico juntos. Yo estaba muy enamorada de él y ver que él estaba ligando, poder leer esas conversaciones y que estaba ligando con otras mujeres en una aplicación, que era una cosa que yo no entendía. Realmente me quedé muda. Antiguamente en las confrontaciones yo me bloqueaba, no podía hablar. Y en ese momento con el niño que estaba a 1,5 metros de mí, yo ahí en casa con todas esas conversaciones de todas esas mujeres, pues lo cierto es que me quedé muda, me bloqueé, no sabía muy bien cómo actuar porque había un menor delante, no era mi hijo, era su hijo. No quería tampoco montar una cena con el niño delante, así que esperé que él volviera del gimnasio y a la vuelta lo llamé en la terraza para que el niño no nos escuchara y le preguntó de qué iba todo eso. Y claro, él no se lo esperaba, creo que se dio cuenta que le había cagado porque había dejado el ordenador abierto, pero bueno, de alguna manera, sin buscarlo y sin quererlo, pues
acabé viendo unas cosas que a lo mejor el universo me las había preparado y puesto por delante para que yo acabe esa relación. Así que muy apenada y con mucho dolor y mucho sufrimiento me hice la maleta. Recuerdo llamar a mi padre para que me recoja porque yo sí que tenía un scooter para aquel entonces, pero no tenía coche. Y recuerdo que mi padre me recogió, empecé a llorar porque no entendía cómo alguien que me quería, que era mi pareja, que vivíamos juntos, podía hacerme todo eso. Y nada, me fui a mi casa. Estuvimos separados un tiempo, sí, me dirás, bueno, estás loca, luego has vuelto con este hombre, sí he vuelto. Hemos salido casi 5 años, bueno, mucho aprendizaje con respecto a esa relación. Ya en algún otro storytelling voy a contar todo lo que he aprendido, porque cada relación para mí ha sido un gran aprendizaje. Bueno, me fui a casa, estuvimos sin hablar unos meses. Era muy joven para aquel entonces. Yo quería de alguna manera vengarme, entre comillas, que son cosas que ya no hago, pero bueno, ahora elijo los hombres de otra manera y si no, prefiero dejarlos, no quiero vengarme de nadie. Pero en aquel entonces era mucho más niña, mucho más ingenua y pensé, bueno, pues ahora me vengo y me hago un perfil en Badoo para que él me encuentre a mí, porque encima, después de esto, cuando ya estábamos separados, me llegaba un mensaje de Badoo. No sé si porque él me tenía en su lista de contactos o qué había pasado, donde me decía que tu amigo te invita a que hagas parte de Badoo. Y me dice, ajá, pues sí, voy a ser parte de la comunidad de Badoo para que él también me encuentre ahí y que sienta de alguna manera lo que yo he sentido. Y dicho y hecho, me metí en Badoo y el resto es historia, porque pasé de Badoo a POF, de POF a Happn, de Happn a Tinder, de Tinder a Inner Circle, y así voy por el mundo en las aplicaciones desde hace 13 años. Es cierto que yo volví con mi pareja y no usé el Badoo, lo usé después de separarnos. Todos los hombres que he conocido desde haberme separado de mi pareja, sí que los he conocido en las aplicaciones de búsqueda de pareja. Realmente creo que las aplicaciones son una buena herramienta para conocer gente que de otra manera no conocerías. Y normalmente utilizo 2, 3 a la vez. Elijo las que mejor me compensan. Por ejemplo, en la época de Tenerife usaba POF, Plenty of Fish. Estaba muy bien POF porque tenía como mucho filtro. Recuerdo haber rellenado un cuestionario enorme, me aburrí un montón rellenando, pero a la hora de la verdad no me enseñaba gente que fumaba, porque yo no fumaba, tenía como unos buenos algoritmos, que eso me gustó. Pero sí que es cierto que yo vivía en un pueblo en las Américas, en Playa de las Américas, en Tenerife, o al menos que fueran turistas que tenían POF, pues no era tan conocida y la gente ahí no la utilizaba. No le saqué mucho provecho, si te digo la verdad. Por ejemplo, en Madrid utilizo mucho Happn porque va por proximidad. Cada aplicación tiene algo diferente. Hay aplicaciones para gente madura, hay aplicaciones para gente como con nivel cultural muy alto, hay aplicaciones para ricos, hay aplicaciones para zonas. Y Happn es según te mueves. Si yo voy de mi barrio hasta el centro, pues en el centro veo gente diferente y en mi barrio veo a los que están en mi barrio. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces no me apetece quedar con alguien que esté en la otra punta de Madrid, porque es muy difícil a la hora de quedar. Digamos que he probado diferentes tipos de aplicaciones, he quedado con cientos de hombres. Normalmente lo hago en un café, porque si de alguna manera esa persona no me gusta, pues puedo acabar el café rápido e irme. Soy bastante amable. Si alguien no me gusta, no me levanto y digo no me gusta, pero esta es mi manera de hacer las cosas. Tú puedes encontrar la tuya. Yo sí siempre invito a la gente que sea amable, y también puedes usar la frase, mira, me caes muy bien como amigo o como amiga, me pareces perfecto, pero nada más.
así no le haces ghosting al otro. Mira mis vídeos sobre el ghosting. Y sí que según lo que me interese utilizo una aplicación u otra. Ahora uso mucho el Inner Circle en estos momentos. No sé qué será el año que viene porque ya tengo cuentas en más aplicaciones porque estoy grabando vídeos sobre ellas. Y siempre sale algo nuevo y algo diferente. Y si antes yo empecé en Badoo, que era el boom, todos usábamos Badoo, ahora la fama de Badoo ha decaído un poco, pero no quita que es entre los primeros o los más conocidos en España. Entre los primeros realmente está Match, que empezó hace muchos años. Ya os haré un vídeo sobre varias aplicaciones explicándoos un poco qué cualidades tienen cada una. Lo que te digo, las apps son herramientas, a mí me han venido bien, me han abierto muchas puertas, he conocido chicos muy buenos, he tenido parejas que he conocido en aplicaciones, también he tenido rollos, también he tenido amigos y también he tenido citas malísimas, pero es importante utilizar esta herramienta, sacarle todo el jugo que tiene y avanzar. Porque quedarse sentado en el sofá no te va a garantizar que el amor te toque a la puerta. En cambio, si tomas acción, da igual que uses una app o que vayas a un congreso o que vayas a un taller o que salgas al parque a pasear el perro, importante es salir, tomar acción para encontrar el amor o esa pareja que tanto quieres. Esta ha sido un poco mi experiencia con las aplicaciones. Le agradezco a mi exnovio que ahora tenemos buena relación de amistad, se lo agradecí también hace unos años, que dadas las circunstancias acabé especializándome en aplicaciones. Y si este vídeo te ha gustado, no dudes en seguirme, darme like y compartirlo con todos tus amigos. Un beso muy grande y hasta la siguiente historia.